y Rómulo Rosso, Raíz en la Piedra, son obras muy interesantes e importantes para nuestro pueblo colombiano aquí en México. Él es un investigador académico en su momento. Él tiene una editorial llamada El Faro, en la cual pues hace su labor de replicar la memoria en este país para no al olvido. Entonces vamos a comenzar. Nosotros estuvimos hablando sobre esta novela, esta investigación exhaustiva de Rómulo Rosso, que encierra toda la obra artística de este colombiano que tiene que ver mucho con nuestro país y con la cultura mexicana. Las obras de gran trascendencia como el Monumento a la Patria en la ciudad de Mérida, en el Paseo Montejo, que talló con toda la delicadeza durante una década, que introdujo parte de lo que conocemos como el bambuco yucateco en Mérida. Entonces es una obra muy importante y queremos que él mismo nos presente con sus palabras. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. De verdad que me siento muy emocionado de estar en este espacio que, a pesar de todas las vicisitudes y desivenides, hace eco a nuestra tierra colombiana, en el país tan querido que ya también de muchos de nosotros es nuestro, que vivimos hace mucho tiempo, de lo que es Colombia, esa hermandad entre los pueblos, que no es hermandad de palabras nomás, sino de hechos concretos, la solidaridad del pueblo mexicano, la hospitalidad y siempre el pueblo de México al lado de las gestas de nuestra América como tal, y en particular de Colombia. Rómulo Rosso es uno de los personajes muy particulares colombianos que han llegado a México. Él vivió muy poco en Colombia, realmente nació en un pueblito que se llama Chiquinquirá en 1899, se fue a Europa muy joven, al año 23, se fue de 22 años más o menos, estuvo en Europa, allí desarrolló sus capacidades y aptitudes artísticas, empezó en Madrid y posteriormente estuvo un año en Madrid en la escuela San Fernando, creo que se llama. Luego estuvo en París, ni más ni menos que en esa década en que bullían las vanguardias, las renovaciones, las revoluciones en las artes de todo tipo, en particular en la plástica. Entonces, pues Rosso ahí prácticamente se potencia como tal, pero con una característica muy particular. Él era orgullosamente heredero de los chichas o muiscas, el pueblo originario habitante en buena parte del centro de Colombia, particularmente de la región Cundiboyacense, donde está Bogotá. Entonces él encuentra desde siempre en su óptica artística, dijo sí, el arte universal, fue discípulo de un discípulo de Antoine Rodin, Bourdelle se llamaba él. Entonces él acoge todas estas tendencias de las vanguardias, las asimila y dice, pero mis raíces siempre. En 1929 participa en Sevilla en un gran evento mundial cultural iberoamericano, en la exposición iberoamericana de Sevilla, y él ya lleva la idea de proyectar su arte, y ya llevaba algunas piezas, entre ellas la pieza más importante quizás, que es la Bachué que se llama, titulada por él mismo como diosa generatriz de los chichas, es decir, la diosa madre de la humanidad desde el punto de vista de lo local allá en Colombia. Y entonces él prácticamente con esto hace un parteaguas en la historia del arte colombiano, porque rompe con la tradición europeísta de la reproducción de la mitología griega, es muy importante, pero no es nuestra, es de Occidente, pero no es nuestra, de la humanidad entera, pero no es la nuestra, o de la grecolatina también. Y bueno, prácticamente es un parteaguas. En la exposición de Sevilla conoce en el pabellón Colombia a una persona que fue fundamental, un arquitecto yucateco,
que prácticamente es el que le empieza a ver que México podía ser un gran lugar para desarrollarse como artista y volver a América, por lo menos, porque él estaba en París. Bueno, posteriormente está en el 31, Rosso triunfa, digamos, se hace un nombre como escultor, y el expresidente, en ese entonces era canciller, Eduardo Santos, le compra algunas piezas, entre ellas una réplica primera, una primera imagen, una primera escultura de Lavachoy, y después, posteriormente, en el año 25, Rosso esculpe Lavachoy definitivamente en el año 25, o sea, él tenía 26 años apenas, y es su gran obra de este formato y muy prematura. Pero esa relación con Eduardo Santos y la exploración de las raíces indígenas, con la admiración por el pabellón de México, con el rescate que siempre ha sido representativo de México, de las culturas mesoamericanas y las culturas primigenias. Entonces él dice, claro, por ahí es, porque en Colombia sí había una falencia por muchas razones, principalmente porque la visión de la gente gobernante siempre ha sido mezquina y, podríamos decir, apátrida, porque no les importaba sino su enriquecimiento y su control de la cultura. Entonces él llega a México en el año 31 y ya llega, dicta clases en la escuela, está en la Esmeralda, creo que se llama, y él hace una serie de esculturas de pequeño formato, entre ellas crea una escultura que se llama Pensamiento. A lo mejor ustedes la han visto por ahí, todavía la venden como una artesanía. Él la hizo, se llama Pensamiento, es un indígena, como se ve en la imagen. Y bueno, resulta que él hace una exposición, creo que en Bellas Artes o en el Museo Nacional, en la Biblioteca Nacional, sí, la que queda frente a Minería, exactamente. Y entonces él hace la exposición y un fotógrafo le coloca una botellita de tequila, toma una foto y le titula El Borrachito, y digamos en el lenguaje colombiano se tiró la escultura. Digo, le dio otra prohibición que no tenía, y bueno, se armó una gran controversia, porque después él demandó a este periodista, y bueno, pero el caso es que trascendió curiosamente como una artesanía, ya con los colores y bueno, con la decoración. Entonces esa fue la incursión, pues, un poco curiosa y paradójica de Rosso en este mundo de las artes plásticas en México. Posteriormente, en el contexto que hay en México, post-revolucionario, pues empieza el periodo de consolidación de la revolución a través del sexenio de Lázaro Cárdenas, con todo el concepto de avanzada que tenía en la época. Y Lázaro Cárdenas había estado en Chetumal, la ciudad donde yo vivo ahora, y resulta que él había estado como candidato y prometió convertir otra vez en territorio federal a Quintana Roo, porque ya lo habían dividido entre Campeche y Yucatán, por mitad para Campeche el sur, desde el punto intermedio de la península y para el norte. Entonces él prometió volverlo territorio otra vez y efectivamente pues cumplió, pero en su visión política él creó las expediciones científicas de los territorios en particular, que era una consolidación de la visión nacionalista de la revolución y del mismo Lázaro Cárdenas como partícipe, como conductor posterior a este periodo histórico. Entonces él crea la expedición científica del sureste, y ahí al frente estaba un poeta yucateco que fue de apellido Rosado, porque Luis Rosado, poeta muy famoso, y ya conoce a Rosso y dice, no, pues usted véngase como ilustrador y como artista. Y llegan a Chetumal, y en ese proceso de llevar la revolución o las ideas de Lázaro Cárdenas, dicen, pues hay que modernizar Quintana Roo, ya convertido otra vez en territorio unos años antes. Entonces la capital se llamaba Valle Obispo y dijo, no, esto se llama Chetumal, que es una voz maya que quiere decir lugar de árboles rojos, Chactemal. Y así, ¿no? Entonces su teniente López era todavía le llaman Santa Ana,
pero él empieza así a renombrar y a modernizar, entre comillas, el estado, bueno, el futuro estado de Quintana Roo, que era territorio. Ajá, así, bueno, sí, voy para allá. Entonces, a Rosso lo contratan para hacer las obras de modernización de ese pueblito llamado Chetumal. Antier Payo Obispo, hasta el 36. El gobernador Rafael Emelgar lo contrata y dice: pues vamos, las puntas de lanza del gobierno de Lázaro Cárdenas, si la vemos, era la educación y la salud, pues eran logros de la revolución que el Estado mexicano estaba por consolidar como fruto de la revolución a través del programa y la misión de Lázaro Cárdenas. Entonces contratan a Rosso para hacer los dos puntales de ese adelanto modernizador en Chetumal, que era el Hospital Morelos, llamado Morelos así, y la Escuela Socialista Belisario Domínguez. El socialista no es gratuito, es toda una marca de identidad del proyecto muy de México y muy de Lázaro Cárdenas. Inclusive creo que en la Constitución aparecía, ¿no?, que la educación debería ser dirigida por el Estado, pública, gratuita, pero además guiada por las ideas del socialismo. Entonces bueno, por eso llega Rómulo Rosso al sureste, y él empieza a descubrir que no podemos importar mármol de Italia, ¿no? Obvio, como que no, pero allá hay una especie de mármol en la península, en unas canteras en un pueblito que se llama Ticul, y él dice: es una especie de mármol porque es una piedra que tiene tonos rojizos, o sea, es una piedra, podríamos decir, a la categoría del mármol, guardada las distancias. Entonces él dice: claro, este es el material y por eso yo titulo este tomo, este trabajo de difusión de la obra y vida de Rosso como Raíz en la Piedra. Desde luego no puse la piedra de Ticul porque le queda muy largo, pero esa es la idea, ¿no? Porque él logra plasmar y lograr la alta producción artística precisamente labrando la piedra de Ticul. Empezó en Chetumal, en el hospital existe un friso en donde representa a la sociedad de Quintana Roo en ese entonces, indígena, maya, alrededor yendo en un panel considerable, yendo toda la población, los campesinos, los indígenas, los partícipes pues hacia la fuente de la salud, que estaba simbolizada pues con una fuente que era el mismo hospital, como un punto de modernización, de aplicación de las ideas de Lázaro Cárdenas respecto al desarrollo de México también. Y en la Escuela Belisario Domínguez hace un primer ensayo. La Escuela Belisario Domínguez ya él hace unas columnas y reproduce efigies, siempre de una forma plana, en frisos, de figuras mayas. Desde luego él recorrió la península. Desde luego, por ejemplo, en el Hospital Morelos aparece una de las primeras y pocas representaciones del dios descendente de Tulum, que ya ahorita el tiempo lo destruyó, ¿no? Ya prácticamente está pero él hace un dibujo y lo plasma en dos paredes en dos ocasiones, el dios descendente de Tulum, que lo tiene ahí en Morelos, y que también el monumento a la patria en la fachada. Claro, todavía existe ese dios descendente en Cobá. Ajá, hay un pirámide principal. Sí. Hay una reproducción que está hacia abajo. Por aquí no tener no traje el USB. Pero bueno, entonces Rómulo Rosso, por eso también se me aparece en el paisaje, porque yo llego a trabajar a Chetumal en el Instituto de Antropología e Historia, y yo encuentro con que prácticamente los dos monumentos más importantes eran la escuela y el hospital. Y Rosso, entonces empiezo a averiguar, y en ese año se celebró el centenario de la fundación de Chetumal, e invitan al hijo de Rosso. Entonces yo digo: este es colombiano, este es colombiano. Y ahí bueno, pues, y empiezo a investigar, y prácticamente aquí hay una condensación de divulgación de todo lo que he investigado de Rómulo Rosso dentro del gran proyecto que contempla una novela, ahí está, pero etcétera. Y otro producto, pero yo dije: mejor una difusión aprovechando los 60 años de la muerte de Rosso en Mérida en 1964. Entonces, a todo vapor, el año pasado armé este libro con un material que ya tenía recuperando
mucho tiempo, recopilando, estuve en Chiquinquirá, desde luego, que se llama la Casa de Cultura de la Tierra de Rosso, no hay obras ahí. En el Museo Nacional hay como de Bogotá, muy importante, no hay obra de Rosso. Y también está la historia de Lavachoé. Sí. Lavachoé está asignada por un ¿Cuál? pelotero Creo que son 250. asombroso, excepcional. 250. Y bueno, como una especie de maldición, porque Lavachoé la compra un diplomático después de la exposición en Sevilla, en la casa, en el pabellón Colombia, la compra un diplomático que vivía en París y la lleva a Colombia en los años 30 o El de cárcel 300. y se perdió la pista por un investigador de la Universidad Nacional que se llama Álvaro Medina. 200. Él empieza, bueno, a preguntar a ese 150. Rosso que vivía en Mérida, Esos 300. Junior Rosso, a Rómulo Junior, que vivía en Cuernavaca. Bueno, y Lavachoé, ¿quién la tiene? No sabemos. Lo último que sabemos es que estaba en París y que ahí, bueno, que estuvo en Sevilla y que ahí alguien la adquirió. Pues Rosso de ahí, eso desde luego, la vendió porque vivía con limitaciones económicas y se desapareció hasta el año 97 que este investigador empieza a darle, y él es de Barranquilla y la pieza estaba en Barranquilla como a unas cuadras de la casa paterna de Álvaro Medina. La habían traído, se había roto por la mitad, la original, ¿no? La original, bueno, la copia final, digamos, que es en granito negro que lo llevaron de Checoslovaquia a París en el año 25, porque Rosso se casó con una artista checoslovaca, entonces en esa época pues República de Checoslovaquia se separaron. Entonces Lavachoé permanece todos esos años, 6 décadas perdida, casi 7, desde el 30 más o menos hasta el 97. Y resulta que, bueno, ya sabemos, el Ministerio de Cultura de Colombia, cuando hacen la exposición, hace una curaduría, Álvaro Medina la presenta en Bogotá, no sé dónde, bueno, pues es como si encontráramos el Quetzalcóatl o una pieza de los mexicas y entonces las pusiéramos en subasta. Claro que eso no va a suceder, pero en Colombia se sucede. Pues el Ministerio de Cultura no le dio importancia y la adquirió un mecenas o coleccionador de arte paisa, que es coleccionista de arte colombiano, imagínate, debe tener capital para invertir en eso. Y bueno, eso fue en el 97, y bueno, yo contacté con él y le presenté mi proyecto, pero ya había otros historiadores trabajando, y bueno, me dijo adelanta, le publiqué algunas cosas en El Tiempo sobre Rosso como ícono y como parte del agua de la escultura colombiana. Y bueno, y entonces él hace un libro muy hermoso, con, bueno, tomadas de las fotografías del salón de su departamento donde tiene la colección, una imagen preciosa de Lavachoé, pero en el año 24, o sea, el año pasado, la llevan a la Bienal de Venecia y Lavachoé otra vez se va de Colombia, la compra un coleccionista argentino y ahora es el dueño de Lavachoé, lastimosamente, porque el Ministerio de Cultura le pareció que era una pieza que no tenía importancia y no hizo nada para tenerla en el acervo o el Banco de la República o el Museo Nacional, donde debería estar, en fin. Entonces con Rosso pasó eso, llega y hace estas dos obras. Me mencionaba lo del escudo. El escudo de Quintana Roo pues ha variado con el tiempo, porque los solecitos son los rayos del sol que lo corona, son los municipios y empezaron con 7 y ya son 11, bueno. Pero Rivera parece que allí en el Palacio Nacional hace una representación de ese escudo, pero Rosso fue de los primeros que lo redefinió en términos plásticos y lo plasmó en la escuela Belisario Domínguez y posteriormente en el Monumento a la Patria. Los invito a que vean el libro para no mostrarles. Bueno, el caso es que, bueno, esa es la labor de Rosso allí en Chetumal, pero vuelve a México y él realmente es heredero, bueno, traía el acervo que había adquirido en París, ¿no? De la meca del arte occidental en los años 20, de las vanguardias, todo ese rollo, ¿no? Pero también llega a México, donde la cultura mesoamericana, la maya en el sureste, es muy importante y está presente en la arquitectura e inclusive en los pueblos que habitan en el centro de la península y al norte en el estado de Yucatán, pero además están las zonas arqueológicas de las grandes ciudades y que son una muestra del arte excelso que tenían los mayas, delicadísimo.
complicadísimo. Entonces él llega al lugar propicio para desarrollar su arte, su producción, ¿no? Y lo contratan para ir a Mérida a hacer un monumento. Lo lleva un poco este arquitecto que se llama Manuel Amérilis, aquí hay una foto de él, Amarilis, perdón, siempre Amabilis. Aquí hay una foto de él, están los dos, es una foto de los años 30. Esa foto obviamente la recuperó por ahí de los archivos y bueno, es difundida en internet. Y él lo lleva para el proyecto que ganaron para hacer una modernización de la ciudad de Mérida en los años posteriores a lo que pasó en los años 20. Porque bueno, no me quiero extender tanto, pero de todas maneras la Revolución Mexicana llegó a la península de Yucatán de la manera más radical que en ninguna otra región del país. Es decir, allá sí, tierra y libertad. Tierra y libertad lo quisieron llevar en un país, bueno, en una sola región donde los herederos de los españoles, los criollos, etcétera, controlaban y dominaban todavía la producción enequenera, o sea, tenían la tenencia de la tierra a pesar de la población maya, y hubo realmente una revolución a partir del año 15 de dos lugartenientes, nada menos y nada más que de el general Emiliano Zapata de Morelos. Entonces ellos van con ideas muy radicales, más radicales que las de Zapata, guardadas todo el respeto histórico que pueda haber. Entonces Salvador Alvarado empieza a hacer una reforma agraria en forma en esa gran región que era dominada por señores feudales, herederos de apellidos ilustres, que le llamaban inclusive la casta. Para llamarse la casta en el siglo XX está cañón, diría un mexicano. Entonces entonces ahí voy a terminar con Rosso, luego hablaremos del otro libro. Entonces, bueno, hay una transformación grande. Eligen de gobernador a Felipe Carrillo Puerto, que fundó el Partido Socialista del Sureste, que llevó adelante la revolución más radical. Es el único hasta donde sé, gobernador de Yucatán, que no hizo su discurso en español solamente, o en castellano, lo hizo en maya. Y él era blanco, era de otro pueblito por ahí. Entonces él llevó hasta el fondo la Revolución Mexicana, pero ¿qué pasa? Que pues la reacción lo detuvo en enero del 24, siendo gobernador, y lo pasaron por las armas. También tiene que ver con Rosso, porque participa en el lugar del cementerio donde fusilaron a toda la Plana Mayor y dos hermanos de Rosso en el cementerio general de Mérida. Los fusilan y Rosso participa en la erogación de un monumento a él. A este le decían el dirigente del proletariado, y creo que una frase: no olviden a mis indios, dijo este dirigente. Entonces, bueno, Rosso finalmente llega a Mérida, construye el Monumento a la Patria, que es una gran obra, se distancia de su amigo por razones conceptuales, porque el otro era, bueno, él generó la llamada arquitectura neomaya, pero Rosso era más concreto, por llamarlo así, y él dijo: no, el simbolismo está bien, pero es que la historia de México vamos a representarla a través de personajes. Y bueno, finalmente se distancia, dura 12 años construyendo el Monumento a la Patria, y prácticamente la obra magna de la ciudad, y es una historia sucinta, y no exenta de algunas críticas o omisiones. Por ejemplo, no hay sino como 23 o 24 mujeres. Pues la historia de México, quienes la han hecho, no solo los hombres, pero bueno. Y cosas de ese tipo, otras cosas críticas que hizo Amabilis, y bueno, es el monumento más importante. Y finalmente Rosso muere en el 64 y deja esa obra magna, entre otras cosas, ¿no? Entonces yo terminaría así con Rosso. Los invito a terminar, bueno, a acercarse a Rosso a través de esta obra de divulgación, y aprovecho otros 2 minuticos para hablar de mi libro, En la cárcel. Orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo.